Vamos a continuación a darle paso a Iván. Quiero darle las gracias al señor José Daniel Ariza porque reconoce que nosotros hicimos justicia cuando murió Enrique Pérez y Pérez, ya que pusimos las dos posiciones en la balanza. Iván es yo geopolítica, economía y de todo. Bienvenido, doctor. Iván. Sí, bueno, tenemos que hacer una pausa. No tenemos que hacer pausa. Mire, don Julio, hay algo que antes de que se vaya la idea, usted decía un asunto muy importante. Los grandes intereses tienen claro cómo manejar sus cuentas. Uno de los elementos más importantes que podemos ver a partir de la década de los 60 del siglo XX es la formación de una institución que se llamaba la Tricontinental. La única persona de las pocas que he podido conversar de los principales actores políticos del país del siglo XX que manejaba muy bien esos temas, imagino que habrá más personas que no he tenido acceso a ellos, era el doctor Tonito Abreu Flores. Y Tonito siempre me hablaba, Iván, la Tricontinental. ¿Usted sabe quién era el hombre detrás de la Tricontinental? David Rockefeller. Ajá. Que es un hombre que estuvo aquí en República Dominicana, pero es David Rockefeller quien contrata a Henry Kissinger y se lo envía a Nixon a la Casa Blanca. Lo saca de una universidad, que es la Universidad de Harvard. Por eso siempre algo que la gente se equivoca. Estados Unidos ha tenido primacía, pero es que siempre ha invertido en buena educación y tiene universidades con lo que se llama think tank o centros de pensamiento que hacen diseños. Y eso que usted refiere, que no es una teoría de la conspiración, sino que es una realidad, el informe Kissinger se llama, y habla de la reducción de la población. ¿Es el primero que habla de eso o es Rockefeller? Rockefeller es el hombre que trabaja con la idea y que tiene el grupo de personas, es como usted, que tiene un grupo de personas a las cuales le paga, gente brillante, y ahí él tiene a Brzezinski, ahí él tiene a un hombre como Kissinger, pero también los introduce porque son financiadores, porque ese es un elemento importante. David Rockefeller es uno de los grandes, cerebros de la política de los Estados Unidos y un jefe económico. Entonces son gente que tienen cómo colocar dentro de los gobiernos y más en Estados Unidos, porque nosotros tenemos la falsa percepción de que en Estados Unidos existe una real y completa y absoluta democracia. Casi todos los estudios indican que en Estados Unidos hay una plutocracia. ¿Cuándo sale ese núcleo de Estados Unidos, de lo que hizo Rockefeller con Kissinger y con otros sectores que logró nuclear? ¿Cuándo sale y se mete en Italia, que hicieron aquella famosa reunión de la... Eso es más en Suiza, el foro de Davos. Ahí ya comienzan a reunirse no solamente los Rockefeller, ahí está un grupo muy importante que son los Rothschild. Y esa generación de Juan Pablo II, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el sindicalista ese de Lech Walesa, ¿tuvieron algo que ver o ellos fueron elementos que colaboraron, si está consciente de lo que estaba pasando? No, estaban conscientes. Tanto es así que cuando matan a Monseñor Romero en El Salvador, ustedes saben que Monseñor Romero era un hombre de cercanías en el Vaticano. Sucede que un informe que le pasa a Brzezinski, que era asesor de seguridad de Estados Unidos, que es el artífice de Al Qaeda, un informe que él le pasa al Papa indica como que Romero se ha ido a la izquierda. Sucede que Monseñor Romero, que tiene confianza con Karol Joseph Wojtyla, mejor conocido como Juan Pablo II, cuando llega al Vaticano, el Papa le dice: usted está yendo por caminos que no son los adecuados, usted está cercano al comunismo. Y le dice Monseñor Romero, que era un hombre visto como de la derecha, por eso lo eligen Monseñor. Hasta ese momento. Hasta que lo hacen Monseñor.
Lo que pasa es que la situación en El Salvador, todos sabemos que en Centroamérica... No se podía hacer de derecha. No, es que eso es como una especie de feudo. Son unas cuantas familias que deciden lo que se va a hacer. Y le dice, su santidad, no confunda. No es lo mismo el comunismo en Polonia que el comunismo en El Salvador. Son dos cosas muy distintas. Lo acaba de decir. Entonces, el mundo es como una especie de ajedrez. Donde pero para ir terminando, él es que hace la trilateral Rockefeller. Es David Rockefeller, la tricontinental. Por eso tiene una base que es bueno que la gente la conozca. Hay una teoría económica que es la keynesiana, que fue la que utilizó Roosevelt para recuperar la economía de Estados Unidos, John Maynard Keynes. Pero hay otra que es la neoliberal que desarrolla Friedman, pero que viene de von Hayek. Y esa línea de von Hayek, ¿usted sabe cuál fue su primer experimento? Allende. Pero ¿cómo podemos tener electricidad si no es gracias al cobre? ¿Y quién tiene el 60% del cobre del planeta? Chile. Mira, nosotros tenemos experiencia con compañeros que hemos tenido aquí, que se han ido del programa, específicamente don Emilio Lapayés y sobre todo Consuelo, porque la agenda que ellos traían, a veces mi necedad no le permitía que ellos pudieran desarrollar temas. Y yo quiero decirte que hoy tu participación aquí, yo la quiero dirigir a verte como un médico social y que me hagas el favor de decirme si todo eso que yo he estado diciendo en estos días, de la génesis de los problemas, tanto internacionales como localmente, si tú con la experiencia y el conocimiento que tú tienes, entiendes, viene el paciente donde ti. Iván, estoy exagerando, estoy inventando o me estoy sumando a las famosas teorías tremendistas que quieren buscarle una justificación a una situación que fue espontánea y que en el mundo siempre ha habido situaciones que surgen cosas. Yo quiero que tú me digas si yo estoy exagerando. Si nos vamos a la base etiológica, como dirían los médicos, sí. Usted no está exagerando. De hecho, me permití traer un libro que está considerado como uno de los mejores. La era del capitalismo de la vigilancia. Es vigilancia. Esto es de una socióloga llamada Shohana Zuboff y está considerado como uno de los mejores 100 libros de todo el siglo XXI. Y aquí nosotros lo que estamos viendo, esto es una socióloga que hace una radiografía en esa dirección médica que usted dice, porque, déjeme decirle, ya todo esto tiene un nombre, eso que usted habló. ¿Usted sabe de qué se está hablando? De transhumanismo y poshumanismo. Toda la agenda que está imbrincada con lo LGTB. Eso es poshumanismo. Eso está en poshumanismo y transhumanismo. Es más, para eso, una persona que trabajó la contrainteligencia de la Unión Europea, coronel del ejército español, Pedro Baños, habla ya de la geopolítica, ¿de qué? Del manejo de la mente. Eso que usted decía, de que vamos a cambiar los hábitos y la costumbre de la gente, eso lo logramos a través de las redes. Entonces, ¿quiénes son las principales fuerzas de choque o muros de contención? Las religiones. ¿Cuál es el estado más antiguo que tiene el planeta? Es el Vaticano. Entonces, cuando la gente pierde la confianza, la credibilidad en las religiones, entonces usted puede crear lo que en Bolivia le llamaban, escuche este nombre, cuando llegaron unas sectas protestantes a Bolivia, los indígenas en su sentido común, en esa inteligencia que da el sentido común, que no lo da los big datas, le llamaban sectas del Pentágono. Pues mira, justamente en 5 minutos te voy a presentar 5 o 6 situaciones que han surgido durante nuestra generación, más la mía que la tuya. Y justamente
te voy haciendo afirmaciones y tú me dices, falso, verdadero, sin análisis. Estados Unidos, desde la misma independencia de 1844, ha tenido una influencia definitiva en la República Dominicana. ¿Falso o verdadero? Cierto. Con Cierto. épocas más o menos, dependiendo del gobernante que esté. Si el gobernante le hace su programa, no hay por qué tener presencia. Después del plan Lavoisier, muy específicamente. Bien. Segundo, me es difícil pensar que un Saudi Arabia, así que se llaman los habitantes Árabe de Arabia Saudí. Saudita, Un árabe Arabia Saudí, aunque tenga recursos económicos, en una montaña de Afganistán haya organizado un ataque a Estados Unidos tan perfecto como salir de Boston 3 o 4 naves al mismo tiempo para destruir puntos estratégicos y producir un efecto. Eso no lo acepto como, quizás acepte el que ellos fueron usados, pero no me da que esa gente tenía la tecnología para llevar a cabo un operativo de eso. ¿Hubo manos norteamericanas en ese operativo? Lo primero es que no existe ninguna ciudad de importancia del planeta, y eso usted lo va a ver, por ejemplo, en Ginebra, que no tenga un sistema de vigilancia tal que un avión sin permiso pueda discurrir, Cambiar de ruta. por un tiempo en el cual un avión de la Fuerza Aérea no lo derrumbe. Si hay algo que ha llamado siempre a suspicacia con lo del 11 de septiembre, es como a esos aviones. Bien, otro punto. Me resulta difícil pensar que un sistema sólido económico en algunas áreas, por ejemplo, a mí me llama la atención que la URSS, la Unión Soviética, por ejemplo, en automóviles, en cierta tecnología eran muy toscos. Sin embargo, fueron al espacio y apareció que tenían avances muy grandes en tecnología y que en un día, pues se ponen de acuerdo 2 o 3 fuerzas y termina el socialismo prácticamente, pongan un año. ¿Qué produjo que en tan poco tiempo se desmoronara una torre, una mole política que tenía una unión de 15 o 11 países? Lo fundamental en todo esto es ver la economía de Rusia. Todavía hoy la economía de Rusia... No la han podido... No, es que la economía de Rusia es equivalente a la de España. Rusia es el país más grande del mundo, pudo llevar ese nivel de competencia con Estados Unidos. Grande territorialmente. Territorialmente, pero el peso económico de Rusia no es para ser la potencia que incida. Entonces, a nivel no era global. tan Quebraron. Fuerte, no era tan fuerte. Era un gigante con pies de barro en lo económico. Y ellos lo determinaron. Porque es que Rusia depende sobre todo de materias primas. Es un país que vende tiene la commodities. génesis. ¿Quién fue el arquitecto de eso? Para mí fue esa carrera armamentista de Rusia a irse, por ejemplo. No, pero ¿quién es que diseña eso? Gorbachev estaba ahí. Gorbachev se encuentra con una situación que ya viene acumulándose desde la época de un gran reformador y que ha sido mal juzgado en la historia, que se llama Nikita Khrushchev. Lo que pasa es que cuando usted invierte, como hacía Reagan, pero que Reagan invertía, dejaba un déficit de más de un 5% del PIB, pero Estados Unidos solamente imprime con una maquinita los dólares sin respaldo. Es decir, cada dólar que Estados Unidos imprime se gana los 90 centavos, Perfecto. pero Rusia no podía hacer eso. Otra cosa, ¿cómo es posible que los grandes pensadores estadounidenses en el gobierno de Bush padre, antes con Reagan, con Nixon, sabiendo lo que iba a pasar en China, ayudaron a construir ese imperio económico? No, lo que ¿En pasa, qué se equivocaron? No, ellos subestimaron a China. De hecho,
El apoyo a China tuvo que ver con reducción de la población, a China y a India, porque India estaba más alineada con Rusia. Recordémonos que Jawaharlal Nehru y ese proyecto que se crea en la conferencia de Bandung, que son los países no alineados, donde estaba Chou Enlai, donde estaba Nasser, iban en contra de las líneas políticas de Estados Unidos y de Rusia. Entonces incluyen a India, y ahí es que viene Indira Gandhi a comenzar a planificar a los indios sin preguntárselo. Y de ahí viene también el asesinato de ella, en gran medida, por los Sikhs. Pero Deng Xiaoping comienza la política del hijo único, y si usted busca en los archivos de Naciones Unidas y en los periódicos, usted va a encontrar cómo alababa Estados Unidos el programa que llevaba China. Oh, sí. Entonces, ¿y por qué se endeudan con ellos? Porque ellos no se dieron cuenta que los chinos no piensan como nosotros. Los chinos piensan en el largo plazo. Y ellos, por ejemplo, pensaban que ellos iban a hacer la tecnología y los chinos iban a hacer taller. No, pero eso los chinos le dijeron, tú me traes aquí, pero me dejas parte de la tecnología. Ah, yo pensaba que era tú eres la fábrica y yo soy el... No. Los chinos se dieron cuenta que la codicia produce lo que se llama la desmesura, el sentido del límite. Y los chinos muy inteligentemente le dijeron, tráeme todo lo que tú quieras aquí, pero tú me dejas parte de la tecnología. Y poco a poco los chinos fueron desarrollando su tecnología. Sí, lo que pasa aquí, Iván, cuando viene una persona y hace unos jeans en la zona franca de San Pedro de Macorís, inmediatamente ese trabajador aprende a hacer jeans. Y tú no le puedes borrar de la cabeza. Lo único que después tiene que buscarle el Fuerte Azul, ¿verdad? Ahora, la pregunta otra es, te estoy hablando de dos eventos importantes del siglo pasado. El desmoronamiento del sistema socialista y el crecimiento de China y la Torre Gemela, y el 11 de septiembre. La pandemia del 2020 es una de tantas pandemias que ha tenido el mundo o pudo tener. Porque a veces la gente se pone medio loco y dice, eso lo hicieron. No, a veces lo que ocurre es que se aprovechan situaciones para llevar a cabo planes. ¿Cuál de las dos cosas tú crees? ¿La hicieron de plano, de cuajo, o al ver que surgió, comenzaron a ver cómo confinar la gente para dominarla mejor? Mire, hay una declaración de George Bush, hijo, siendo presidente, alertando sobre el peligro que iba a tener la humanidad con una futura epidemia. Pero hay otra... ¿El hijo? El hijo, el del 11 de septiembre. Sí. Yo se la puedo conseguir y hacérsela llegar. Pero también hay otra de Barack Obama, diciendo que Estados Unidos tenía que invertir en todo ese protocolo sanitario que permitiera protegerle de una eventual epidemia. Pero eso no queda ahí. Stephen Hawking, el gran físico británico, también habló de la misma posibilidad, porque la humanidad siempre ha estado en esa dinámica. Y nosotros aquí vemos cómo siempre la zoonosis, que es la transmisión de un animal a un ser humano de cualquier bacteria, siempre ha sucedido. Que eso fue el problema de cuando llegaron los españoles aquí, que ya los europeos habían tenido la peste bubónica, les daba gripe, vivían con vacas, los indígenas no conocían eso. Y eso fue lo que eliminó la mayoría de la población indígena. Se aprovecha las circunstancias. Lo que pasa es que, como usted le dice... ¿Qué fue lo que eliminó la población indígena? Básicamente, todas las enfermedades. Pues las enfermedades, eso no es cierto, de que los españoles andaban matando a los indios a diestra y siniestra. Eso está estudiado. En los continentes las razas permanecen. No, lo que pasa Por ejemplo, en Bolivia, en Perú. Porque no fue la colonización inglesa. Los españoles tenían un tipo de colonización donde el hijo de Guacanagarix se va a España, que se lo lleva a Colón, y terminan siendo paje del rey Juan, el hijo de Fernando y de Isabel. Y a uno le llamaban Juan de Castilla y al otro Hernando de Aragón,
¿Por qué? Porque ahí es que vienen las leyes de India. Y los ingleses no eran así. No, los ingleses lo que hacían era que acababan con todo el mundo, pero en el año 1538 ya había una universidad en Santo Domingo, y ya en el siglo XVI, España tenía en el Virreinato de Nuevo México la Universidad de México. Pero ¿por qué te dicen a ti que los países que colonizó España y Portugal quedaron más atrasados que lo que colonizaron los ingleses? No fue porque eliminaron el lastre. No, señores, pero si todavía en Bolivia, que era donde estaba el Potosí, casi el 70% de la población era indígena. Si eso hubiese sucedido con los ingleses, pasara lo que pasara, lo que sucedió en Canadá con los algonquinos y los iroqueses, que apenas queda un 10%. Cuando los ingleses llegan a la India, que se dan cuenta que la rueca, que es ese aparatico que ustedes van a ver en la bandera de la India, con este dedo era que se movía, y los telares de la India competían con las máquinas de los ingleses de la Revolución Industrial, le cortaban el dedo índice a las mujeres de la India. Es más, la forma de colonización inglesa se le llamó jingoísmo. Dice uno de los grandes investigadores de estos temas geopolíticos, que mire, hay una gran leyenda negra contra España. España tenía ya en el siglo XVIII más de 2.000 publicaciones de libros. Es más, la ciudad de Lima, del Virreinato de Lima, tenía una cama por cada 100 habitantes en el siglo XVI. Sí, pero tú te has cuidado mucho de no incursionar en áreas que no sean históricas. Es decir, ¿esto es así o no? Y te has cuidado mucho, pero te quiero meter, y es que la moral no existía. Lo que pasa es... El código moral. No, mire qué sucede. Usted decía algo antes de yo entrar al set. Hay una visión de que el ser humano es bueno por naturaleza. Y eso es muy de Rousseau. Pero hay otro el que Emilio, dice otra cosa. Pero el Homo homini lupus, el hombre como lobo, para el hombre de Hobbes, de ahí es que se fundamenta el Estado. El ser humano es esencialmente malo. Es esencialmente malo. Y corrupto. Y corrupto. Y ve al otro como competencia. No, pero, señores, en el antiguo egipcio, en Egipto, que es donde se da el primer Estado, digámoslo así porque es la verdad, porque los egipcios fueron, es que surge la regla de oro que luego desarrollan los griegos. Cuando Sócrates habla de las virtudes, y ahí es que viene la ética, que es el espacio que el espíritu deja libre. ¿Y usted cree que es fácil para un ser humano no tener un sentido del límite? Es que primero vienen los mandamientos y después las leyes que controlan esa tendencia. Pero que si fuera bueno no tuviéramos la necesidad. Pero que la Torá, que son los 5 libros del Pentateuco de la Biblia, con una influencia muy clara de Egipto, porque los judíos no eran una civilización desarrollada, e incluso el monoteísmo es una idea de un negro bantú llamado Akenatón, que era el esposo de Nefertiti. Sí. Plantean en el libro de los muertos una serie de elementos, hasta el bautizo, que eso lo adopta la Biblia después, y de ahí es que viene en esos 10 mandamientos que viene el no robarás, no matarás. Y ustedes creen que casi todas las religiones le ponen freno al ser humano porque ese espíritu es el Emilio de Rousseau, ese ser humano cándido. No. Hay que estar claro, el ser humano necesita reglas. Por eso los chinos se inventaron... Porque la tendencia es otra. Pero los chinos inventaron el confucianismo. Para eso, para establecer reglas. Mahoma, por ejemplo, que fue un gobernador, lo que hizo el profeta Mahoma, y lo dice Juan Bosch en un trabajo que se llama Breve Historia de los Pueblos Árabes, fue hacer lo mismo que hizo Solón, establecer ¿qué? Reglas. Pero lo mismo hizo Solón en Grecia. ¿Qué sociedad se desarrolla si no hay reglas? Y es porque el ser humano es bueno por naturaleza. No, hay un trabajo que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding,
que habla de eso que se llama instintos atávicos. Porque cuando usted toma la perspectiva evolucionista darwinista, ¿cuál es la primera base del ser humano que por eso crece primero en un líquido amniótico? Es esa reptil que estaba dentro del agua. Y después, ¿cuál es la que sigue? Sigue la de la glándula mamaria cuando vienen los mamíferos. Y ahí es que aprende a tener un chin de consideración con quien le da la teta. Y después... Pero espérate, tú me estás diciendo que es un proceso de evolución. Evolución también. Después que viene el hombre neocórtex. sale del agua y sigue el proceso. Por eso estamos en un líquido amniótico. Eso lo estudia Karen Armstrong, que es una monja que luego es asesora del secretario general de Naciones Unidas. Pero precisamente usted había hablado en otra comparecencia aquí en el programa, habló de cómo los chinos le endilgan a Occidente el declive moral como causa de un atraso, o decir, de sus fallas, y de su pérdida, por ende, de la hegemonía en ciertos sectores. Entonces, pero declive, puede haber, es una sustitución de religiones por normas, lo que se puede registrar en eso que usted mencionaba de eliminación de religiones y transhumanismo. Sí, lo que pasa es que se desplaza o se trata de desplazar a las religiones tradicionales y que sea el ciberespacio el verdadero centro de culto. Es como criticaba el Papa Juan Pablo II, que hablaba del neoliberalismo de una manera muy despectiva. Y decía que el Dios de esta sociedad consumista se había convertido el dinero. Incluso Carlos Marx, que era asistente de un teólogo, de hecho, la suerte fue que a él no lo contrataron como asistente de ese teólogo, que lo sacaron. Carlos Marx, cuando habla del capital como fetiche. Pero la gente no se da cuenta que le rinde más culto al dinero que a ese Dios que dice agradecerle la existencia. Incluyendo los que propugnan por la religión. Sí, entonces, no hay una vinculación. Pero para terminarle mejor la idea, para que los amigos televidentes queden claros con la idea, el ser humano, en eso que se llama transhumanismo, se le quiere quitar del elemento de la religión, porque la gente quiere ver la religión como una tara, como un peso. El opio de los pueblos. Como un opio. Pero la realidad es que la religión, los libros sagrados, sin importar de dónde provengan, hacen un énfasis en la relación con el prójimo y unas virtudes que vienen a ser teologales. Tienen muchas cosas en común. Sí, pero la relación con el prójimo siempre... No me refiero a los libros sagrados. Sí, sobre todo la relación con el prójimo. De una regla de oro que es, no hagas a otro... Así que el hombre no nació para estar solo. Es que desde que usted nace, usted hace un contrato social. Si no, usted no vive bien. Entonces, esa regla de oro de esas virtudes como fe, esperanza, caridad, solidaridad, lo que está haciendo esa arquitectura que usted hablaba, de ese nuevo orden mundial, a través de esos aparatos, es romper el tejido social. Por eso es que cuando la iglesia le dice a usted, es que me están atacando la familia, no relaje con los chinos y la familia, no relaje con Rusia y la familia. ¿Por qué? Porque ¿dónde comienzan todos los hábitos de la célula del ADN? Pero también el buen comportamiento ante la sociedad, ante el otro. Todo comienza en la familia. Y si usted me rompe la familia, ¿cómo se va a reflejar en el vecindario? ¿Y hay alguna sociedad que haya deshumanizado a la familia a tal manera que cuando nace el niño se lo quitan a los padres? No existe antecedente, ¿verdad? En su momento los griegos, a los que estaban enfermos, que no eran aptos para ir a la guerra, lo eliminaban, pero yo no me refiero, me refiero para su educación. Es decir, formar hombres fuera del concepto de familia. Todavía en Rusia, por ejemplo, la gente que son de la Siberia, que son unos climas extremos, a los niños se los llevan después de los 10 años y lo devuelven cada vacaciones. Todavía. Hay unas preguntas que hacen aquí y te dicen, localmente, me dice el tipo, me da un boche, me dice, no desperdicies a Iván. Localmente, ¿hasta dónde el actual
gobierno, no presidente, el actual gobierno puede cumplir la agenda con que se comprometió para lograr el poder, desplazar al PLD e imponer una agenda que el PLD no se atrevió a llevar a cabo. Mire, para Por ejemplo, a principios ya se pronunció con China, no China, pero no puede ser 100% porque ya China está metido hasta en Estados Unidos. Y si no nos llegan de China, no van a llegar. Ayer mismo nos trajeron productos chinos desde Estados Unidos. La pregunta es, ¿hasta dónde hay independencia para esa agenda de China, Haití, Venezuela y esas cosas que Estados Unidos no quieren y que este gobierno se comprometió a seguir esa agenda? Yo le voy a decir, le voy a preguntar algo. ¿Usted recuerda cuando Horacio Álvarez se enfermó? ¿A dónde se fue? ¿Y quién sustituye a Horacio Álvarez? Alguien que era tan de su confianza que un día se dio cuenta que doña Trina le gustaba una guayaba y fue y arrancó la mata de guayaba de forma delicadita. Horacio Vázquez. Sí, Horacio Vázquez. No, yo para de responderle. Y arrancó con sumo cuidado, puso a unos guardias y después se la sembró se la plantó en el patio. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y Trujillo duró ahí 30 años hasta que él quiso. Y después el profesor Juan Bosch, cuando llegó, nada se mueve sin que el Señor lo sepa. Hay un libro de Tim Weiner. Es decir, que hay una parte que no depende de nosotros. No, nunca, porque siempre cuando... Tú eres destinista, ¿eh? Es que yo creo que el ser humano tiene intereses y actúa en base a intereses. Entonces los imperios no funcionan por plebiscito. Y que te voy a pedir permiso porque... No quiero meterme en un término religioso. ¿Hasta dónde tenemos el campo, el límite de nuestras actuaciones como libre albedrío? Es decir, a mí no me preguntan, mira, no me preguntaron ni dónde nací, ni dónde nacer, ni quiénes son mis papás, ni dónde me voy a morir, ni cuándo me voy a morir. Pero en el desempeño de mis 70 años de vida, tengo bastante autonomía, pero no toda, pero bastante autonomía. ¿Tú entiendes que esa autonomía también es muy limitada? Es muy limitada porque lo primero que hacen es con la educación. Por ejemplo, los asuntos que nosotros estamos hablando aquí, hay gente que van a decir que su línea viene porque usted está más identificado políticamente con alguien y no porque su capacidad crítica. ¿Cuándo te emancipaste tú y decidiste aprender toda esa vaina que tú sabes? ¿En qué momento tú dijiste, ya, no, el jugo de China con leche no da qué sé yo qué, la muchachita tiene que sentarse bien? Esas cosas que tú dejaste en tu adolescencia y te pusiste a leer cosas. ¿Cuándo te emancipaste, te decidiste lo que tú querías hacer? La propia religión me ayudó, porque como era ¿A qué monaguillo... edad lo hiciste? 12 años, porque como era monaguillo... ¿Tan temprano? Tenía un sacerdote italiano alrededor mío, Francisco Buriasco, y me ayudó mucho en ese sentido. ¿Cómo pudiste también quitarle aquello que tú no entendías de ese sector de la iglesia? El pensamiento crítico, esa es la libertad del ser humano, por eso ahora la gente es más esclava que nunca. ¿Y no te mortificaba la conciencia de que estabas pecando? No, cuando tú dijiste, no me gustan los santos de papeles, por ejemplo. Sí, pero es que eso viene de la propia angustia que genera usted acercarse al conocimiento. Por eso el conocimiento es lo único que ni se hereda ni se compra. Y el conocimiento es contrario a la realidad, a la ciencia. El conocimiento siempre va a tener la... Porque Hawking, ese que tú mencionaste, sí, todos los años lo invitaban al Vaticano para que él exponga sus teorías ateas y se las rebatían. Todos los años, hasta 2 años antes de su muerte. Pero es que la religión realmente nunca ha estado opuesta a la ciencia. Giordano Bruno es el hombre que sale de la propia iglesia y después la iglesia lo mata y decía que Dios está en todos los lugares. Si de la propia religión es que han salido los grandes reformadores. Pero por eso es peligrosa, por eso es que la iglesia es peligrosa, porque la iglesia tiene gente estudiando y pensando. Por eso los jesuitas no lo quieren en muchos sitios. No, porque son disidentes. Y Lutero y todas las grandes... pero usted ahora quiere que usted se aleje de la religión para que usted entre en el mundo del ciberespacio y se pase el día entero dándole seguimiento a un supuesto influencer que nunca se ha leído un libro. Es el problema. Iván,
los concordatos. Estuve viendo precisamente cómo países que fueron precisamente objetivos de las alianzas principales para vencerlos, en un momento hicieron concordatos con el Vaticano. Mussolini, que Hitler decía que tenía su papa, y entonces, viendo la situación en la realidad actual, ¿hay algún esfuerzo que tú notes de romper la relación entre gobierno e iglesia para poder implantar algunos propósitos? Además de todo esto que tiene que ver con el transhumanismo, hay un plan expreso de sacar a la iglesia como órgano decisivo en una política de Estado. La iglesia, que siempre supo mantenerse muy bien resguardada, y ahí viene el acuerdo de Letrán, que fue el que firmó Mussolini para que el Vaticano tomara Roma de nuevo. Y luego el apoyo evidente. ¿Con quién fue ese tratado? El Papa, no tengo el nombre, pero fue el Tratado de Letrán, principios del siglo XX. Sigue. Ahí entonces nosotros tenemos a una iglesia que se queda tranquila ante lo que hacía el nacionalsocialismo alemán. Esa iglesia siempre ha estado adelantada en el tiempo en cómo se manejan los hilos del poder. Por eso ustedes van a ver que en los años 60, cuando viene el Concilio Vaticano II, eso fue un estremecimiento, pero es que ya la iglesia se estaban adelantando al mundo que iba a venir, y que la iglesia tenía que dejar un poco de lado esos pensamientos muy ligados a elementos que no eran los del compromiso social, y de ahí vemos que hasta de los grupos guerrilleros es que sale un dirigente en Colombia como es el Padre Camilo, y de ahí vemos en la propia Nicaragua, y luego esa propia iglesia es la que comienza a atacar la guerra de Irak. El expediente que le sacan a la Iglesia Católica de la pedofilia se lo sacan los Bush cuando viene lo de la guerra de Irak. Oiga, ¿por qué? ¿De dónde sale el capitalismo salvaje de Juan Pablo II? No, la crítica de él a ese capitalismo, Sí, porque él por sabía, porque la iglesia tiene gente pensando, señores. ¿Y qué grande hizo Pío XI? Pero, ¿y qué no? Pío XI, Pacto de Letrán, precisamente. Sí. Pero apoyó el nazismo, doctor, y a Mussolini. Fue Pío XII. Pío XI apoyó a Mussolini. Entonces, la iglesia, señores, no nos perdamos. Si hay un elemento que ha conservado lo más casto del humanismo, más allá de lo que nosotros querramos decir que no, y en América Latina sobre todo, y en Filipinas, donde llegó la Iglesia Católica, es que toda la estructura social y de imbricación y de unidad lo creó la propia iglesia, señores. Mire, el último dato con la iglesia. Ustedes saben lo que es llegar a un papa jesuita. Eso le implica la necesidad de que los soldados de la iglesia, que son los jesuitas, han visto de tener gente más alerta a un mundo de lo que decía don Julito al principio. La gente no se está dando cuenta que el mundo cambió, que nos los han volcado de arriba para abajo. Tú no percibiste que nosotros dijimos, nosotros los que cogemos los periódicos, ¿y qué dice el listín? ¿Qué dice hoy? No, cuando fue necesario decir dónde están la mayor cantidad de católicos en América, muy bien, necesitamos un cura de América para papa, pero tiene dos condiciones para que tú veas lo que es pensar las cosas. Uno, lo que usted ha dicho, jesuita. Y dos, de origen italiano, no rompieron la tradición. No rompieron la tradición, pero tienen un latinoamericano aparentemente. Es decir, que la iglesia tiene 2000 años y no es por tonta. La iglesia lo sabe. Iván, yo quiero culminar la consulta médica con una pregunta local. Realmente, en este caos que estamos viviendo, ¿verdad? Somos presos de confianza, tenemos que hacer lo que se dice y tiene que ser así, porque no importa el origen de la pandemia, sino el efecto de la enfermedad. ¿Cuál debe ser nuestra conducta política en este momento? La conducta política debe ser la de lo mejor para la polis. ¿Lo mejor? Para la polis. Algo que ha demostrado la epidemia es
que las sociedades de base confuciana, como la vietnamita, como la china, los niveles de contaminación son menores. ¿Por qué? Porque hay una consideración al otro. Eso no hay que ponerle a usted una ley. Usted, por imperativo categórico desde la perspectiva occidental kantiana, usted debe tratar de que su existencia siempre sea positiva para el otro. Y si en el caso de la pandemia aparece lo que en medicina se llama efecto deseado o no deseado, que te dice a ti, la aspirina te quita el dolor, pero te da dolor de estómago, o al revés, algo que tú tomes para una cosa, por ejemplo las anfetaminas, tienen un efecto negativo de adicción, pero son muy positivas en la reproducción te pone a multiplicar tus condiciones, tu conocimiento cognitivo. Tú lees en la página 1 y te sabe la 10 cuando estás tomando un estimulante. La pregunta es, ¿este tipo de vida que estamos llevando puede tener, por ejemplo, en lo que tú acabas de decir, en el medio ambiente, algún efecto positivo? Yo no creo que sea tan altamente positivo, porque por otro lado están llevando a cabo contaminaciones mucho más desastrosas. Por ejemplo, todavía no se nos dice que el complejo petrolero, con la fabricación de plástico, de aquí a unos 30 años en el mar vamos a tener más plásticos que peces. Entonces, por un lado nos dicen una cosa cuando por otro están haciendo otra. Bien. Yo les soy muy honesto. Mi visión es muy pesimista. Finalmente, esos movimientos en Latinoamérica de Evo, de Chávez, tú lo das por terminado. Esa gente ya llenaron su cometido. Eso eran optimistas mal informados. Lo que pasa, eso viene como fruto de una coyuntura que supo aprovechar, por ejemplo, un Brasil que siempre ha tenido militares detrás. ¿A quién tiene el presidente detrás? Es a un general del ejército. En Brasil la gente... Chávez surge por el ausentismo de la partidocracia. Señores, hay algo en Brasil que mucha gente pasa por alto. Brasil tenía industria aeronáutica, que en eso que se llama economía de la defensa, que lo dan en los diplomados de Estado Mayor, decía, mire, es mejor tener un Tucano que tener un avión americano. Es más, los americanos estaban usando Tucano, porque usan menos combustible, pero, ¿y cómo va a ser que Embraer, en el gran mercado que hay en el Asia, en China y en India, ahora esté compitiendo conmigo que soy Boeing? Y que va a competir conmigo que soy Lockheed Martin, o en este caso, ¿ustedes creen que eso es pura casualidad? No, ahí está Embraer ya desguazada. Entonces, hay que ver que en Brasil esos militares siempre han estado detrás y había que buscar la forma ante algo que don Julito refirió, que Lula llevó a cabo. Lula creó algo que se llamó la UNASUR, pero la UNASUR, Condoleezza Rice va donde Lula y le dice, pero tú me has dejado fuera de UNASUR. Y le dice, yo lo que quiero es ayudarte. Y entonces Lula le dice, la mejor forma de ayudarme es no estando presente. Mira, para terminar, el 20 de enero se terminan los problemas en Estados Unidos. No, de mil grupos, digamos, fundamentalistas que había en Estados Unidos, milicias, ahora hay más de 1.500. Ahora hay más. Sí, Donald Trump... ¿Se radicalizó más el país? El país está más radicalizado porque, señores, estamos pasando por alto que Donald Trump sacó más de 10 millones de votos más que en las elecciones pasadas. Estamos pasando por alto que los propios republicanos, un 67%, cree que en verdad hubo fraude. Y la percepción en política es más que la realidad. Estamos hablando de que aunque Donald Trump sea el Frankenstein de una élite política demócrata y republicana que se olvidó de hacer la política como un servicio a su país,
Donald Trump es el Sale hombre. más grande de lo que entró. Donald Trump va a salir un poco pequeño, pero va a dejar más graves problemas porque hay un elemento que yo siempre le digo a la gente. La base identitaria de Estados Unidos como pueblo lo dan los blancos, anglosajones y protestantes. Ku Klux Klan. No solamente el Ku Klux Klan, Eso es Ku Klux es Klan. que los cristianos protestantes, incluyendo latinos, creen más en Trump que la agenda demócrata. Es que en contra del aborto, en contra de la agenda LGTB, está Donald Trump. Señores, pero a través de oficinas de Estados Unidos, en República Dominicana se estaba promocionando la agenda transgénero. En un país donde hay gente pasando hambre y usted llegar al Mamey de Puerto Plata a promover agenda transgénero, cuando el problema del Mamey de Puerto Plata no es la agenda transgénero. Entonces, cuando un cristiano asume esto, ¿qué dice? Dice, no, pero el hombre mío es Donald Trump. Bueno, señores, vamos a ver si el 21 de enero, que es Día de la Altagracia, no, pero el 22, yo creo que es un buen programa porque Oye, Iván. a Donald Trump no lo van a meter preso ahora, lo van a juzgar después, ¿verdad? Sí, evidentemente que sí. Después Bien. Iván, gracias. Gracias por la consulta médica. Iván te mantiene.